Hola, bienvenidos a este video tutorial de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Ivonne Castellón. Mi nombre es María Luisa Camarena. Mi nombre es Mayret Zabala. Mi nombre es Daniela Hernández y esperamos que les sea de utilidad este tutorial. A continuación, les mostraré cómo se realiza el método simplex. Un problema de programación lineal debe contener la función objetivo, las restricciones y dentro de las ecuaciones deben estar las variables de decisión. En este caso, las variables de decisión son x1, x2 y x3. La función objetivo es z, que es igual a 2x1 más 10x2 más x3. Y las restricciones serían: Paso 1. Se necesita utilizar la fórmula estándar, que consiste en cambiar el signo a la función objetivo y pasar las restricciones agregándoles las variables de holgura. Si la restricción es menor o igual que, la variable de holgura será positiva. Si la restricción es mayor o igual que, la variable de holgura será negativa. Paso 2. Formar la tabla simplex. Como podemos ver, en la tabla simplex, del lado izquierdo se encuentran las variables de holgura y z. En la parte superior se encuentran las variables de decisión, las variables de holgura y la solución. Y las restricciones. Paso 3. Si existen elementos del criterio simplex negativos, se seleccionará aquel elemento negativo de mayor valor y por lo tanto la columna donde se encuentra se convertirá en la columna pivote. Si más de una columna se tiene el indicador negativo mayor, la elección de la columna pivote será de manera arbitraria. Paso 4. Dividir los valores de solución entre los valores de la columna pivote, donde la columna correspondiente nos indicará la variable de entrada. Nota: el resultado de la operación deberá ser positivo, de lo contrario no se podrá realizar dicha operación. Paso 5. Marcar el renglón cuyo cociente es el más pequeño del paso anterior, debido a que éste satisfacerá las restricciones del modelo matemático. Entonces, la variable de la columna pivote será la variable de entrada y la variable en el renglón será la variable de salida. Por lo tanto, la variable y el valor de la columna pivote reemplazarán al renglón seleccionado. Paso 6. La intersección entre la fila pivote y la columna pivote deberá transformarse a 1 mediante operaciones por renglones y 0 por encima y por debajo de la intersección de la fila pivote y la columna pivote. Para convertir nuestro número pivote en 1, se necesita dividir la fila S1 entre 2. En este caso sería 5 entre 2, 2 entre 2, 1 entre 2, 1 entre 2, 0 entre 2, 0 entre 2 y 15 entre 2. Para convertir 1 a 0 se necesita multiplicar por su inverso, en este caso sería menos 1 por x2 más s2. Para convertir 3 a 0 se necesita multiplicar por su inverso, que en este caso sería menos 3 por x2 más s3. Para convertir menos 10 a 0 se necesita multiplicar por su inverso, en este caso sería 10 por x2 más z. Paso 7. Si los elementos del criterio simplex son positivos o cero, se tendrá la solución óptima. La solución corresponde a la última columna del lado derecho. Método Gomori. El método Gomori consiste en resolver problemas de programación lineal que tiene como resultado soluciones fraccionarias, añadiendo una nueva restricción que reduce el conjunto de soluciones del problema lineal hasta obtener una solución entera y positiva en todas las restricciones. Si en el método simplex las soluciones ya son enteras, el método no se aplica. Para resolver el ejercicio anterior, ya que nuestros resultados fueron totalmente fraccionarios, es necesario aplicar el método Gomori, por lo cual seguiremos los siguientes pasos. Paso número 1. Identificar que nuestras soluciones sean fraccionarias y positivas. En este caso tenemos que este paso se cumple. Paso número 2. Debemos elegir el valor fraccionario más pequeño. En la tabla simple se observa que S3 tiene el valor más pequeño, con una solución de 5 medios. Paso número 3. Una vez identificado el valor más pequeño,
se toma de la tabla simplex toda la restricción de la variable elegida, en este caso tenemos. Paso número 4. Ya que hemos tomado toda la restricción, es necesario descomponer todas las fracciones mayores a 1 en enteros y fracciones positivas menores a 1, eliminando las variables en cero. Nota: al final del video podrás ver un pequeño ejemplo de cómo convertir una fracción a enteros. Por lo tanto, nuestra restricción queda de la siguiente manera. Paso número 5. Una vez de haber terminado, es necesario colocar del lado izquierdo los valores enteros y del lado derecho todos los valores fraccionarios, tomando en cuenta que toda la restricción debe ser menor o igual a 0. Paso número 6. Como paso siguiente, se eliminan todos los enteros, pasando del lado derecho todos los que no tienen variable, dando como resultado nuestra nueva restricción. En este caso tenemos menos 1/2 de x1, menos 1/2 de x3, menos 1/2 de s1, menor o igual a menos 1/2. Paso número 7. Después de haber obtenido nuestra nueva restricción, la pasamos a su forma estándar, agregando la variable de holgura que le corresponde. En este caso, agregaremos S4. Después de obtener el resultado del método Gomori, vamos a ubicar esta nueva restricción en la tabla simplex de acuerdo a la nueva variable de holgura que creamos. En este caso, colocamos en S4 menos 1/2 x1 más 0 x2, menos 1/2 x3, menos 1/2 s1, más 0 s2, más 0 s3, más 1 s4, igual a menos 1/2. Vamos a observar que tenemos un valor negativo en la columna de resultados. Por tanto, tomaremos esa fila como nuestra fila pivote. A continuación, para determinar nuestra columna pivote, vamos a dividir z entre S4 y tomaremos el valor más pequeño considerando un valor absoluto. En este caso dividimos 23 sobre menos 1/2 igual a 46, 4 sobre menos 1/2 igual a 8 y 5 sobre menos 1/2 igual a 10. 8 es el resultado menor. Por tanto, esa columna de valores será nuestra columna pivote. Observamos que menos 1/2 queda en la intersección. Tomaremos ese valor para seguir resolviendo el ejercicio. El siguiente paso es aplicar de nuevo el método simplex. Vamos a recordar cómo hacerlo. Primero se divide la fila pivote, que es S4, entre el número pivote para convertirlo a 1, lo cual sería S4 entre menos 1/2. Nota: el resultado se pondrá en x3, que es la columna que entra. Entonces se va a dividir menos 1/2 entre menos 1/2 es igual a 1. 0 entre menos 1/2 es igual a 0. Menos 1/2 entre menos 1/2 es igual a 1. Menos 1/2 entre menos 1/2 es igual a 1. 0 entre menos 1/2 es igual a 0. 0 entre menos 1/2 es igual a 0. 1 entre menos 1/2 es igual a menos 2. Menos 1/2 entre menos 1/2 es igual a 1. Para hacer la siguiente fila, x2, se hace lo siguiente. x3 se multiplica por el inverso del valor de la columna más x2, lo que sería 1 por menos 1/2 más 5/2 es igual a 2. 0 por menos 1/2 más 1 es igual a 1. 1 por menos 1/2 más 1/2 es igual a 0. 1 por menos 1/2 más 1/2 es igual a 0. 0 por menos 1/2 más 0 es igual a 0. 0 por menos 1/2 más 0 es igual a 0. Menos 2 por menos 1/2 más 0 es igual a 1. 1 por menos 1/2 más 15/2 es igual a 7. Se hace lo mismo con las demás filas, quedando de la siguiente manera. Ya que nos quedan enteros en el resultado, que es lo que se busca con el método de Gomori, hemos terminado. En caso que salieran fracciones en el resultado, se aplicaría de nuevo el método Gomori cuantas veces sea necesario. Por lo tanto, el resultado final es el siguiente. x1 es igual a 0, x2 es igual a 7, x3 es igual a 1 y z es igual a 71. Fracciones a enteros. Para convertir una fracción a enteros, ya sea esta positiva o negativa, es necesario observar que el numerador sea mayor que el denominador.
Tenemos que 3 corresponde al denominador, siendo mayor que 2 que corresponde al numerador. Para convertir esta fracción, utilizaremos las propiedades de la división. En este caso, es necesario dividir 3, que es igual al dividendo, 2, que es igual al divisor. Tenemos que 2 cabe en el 3 una sola vez, siendo el número 1 nuestro resultado cociente. Como paso siguiente, multiplicamos nuestro cociente por nuestro divisor, en este caso 1 por 2 es igual a 2. Nuestro resultado lo colocaremos debajo del dividendo, en este caso 3. 2 para 3 es igual a 1, por lo tanto tenemos como resultado que la fracción 3 medios es igual a 1 más 1 medio. Si nuestra fracción es negativa, de nuestro resultado tomamos el valor negativo entero más cercano, en este caso menos 2, y a nuestra fracción sumamos lo que le falta para llegar al entero, en este caso más 1 medio. Por lo tanto, nuestro resultado quedará de la siguiente manera: menos 3 medios es igual a menos 2 más 1 medio. Como conclusión, este proceso te ayudará a descomponer cualquier fracción positiva o negativa que se encuentre dentro de un problema de programación lineal, convirtiendo fracciones positivas que se utilizan dentro del método Gomori.